pero son ustedes los que finalmente van a determinar, ¿sí? Si esa seguridad, cómo van a enfrentar esa seguridad y cómo van a salir adelante, porque son ustedes los que van a direccionar, ¿sí? O sea, cómo se sienten en este momento y de qué manera. Pero lo único que sí les puedo garantizar es que tienen que seguir estudiando. Hayan sido excelentes alumnos, regulares alumnos, pero tienen que seguir estudiando. ¿Por qué? Por aquello de la actualización. Y además porque ustedes deben entender que nuestro derecho es muy dinámico, ¿sí? Entonces todos los días tenemos nuevas disposiciones, nuevas normas, nuevos actos administrativos. La Corte Constitucional diariamente está declarando la exequibilidad, la inexequibilidad, fallos de tutela bien interesantes. Las altas cortes colocan su posición, la evolución, transformación de la misma jurisprudencia, ¿sí? Entonces, tienen que estudiar. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Frente a esa magnitud de normas, por eso es tan importante, de que ustedes ya comiencen a visionar en quedarse en un área del derecho, Y preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la mejor área? No, todas son excelentes áreas. Es que no se trata de cuál me va a dar más, sino algo bien importante. ¿Cuál le apasiona? Porque esto es de pasión, no es cuál me va a dar más dinero. Porque yo perfectamente les podría decir a ustedes, no, pues con esta situación, con la DIAN, necesitamos mucho más abogados especializados en derecho fiscal o abogados netamente especializados en derecho tributario, ¿sí? Y entonces, pues, pero yo con el tributario poco y nada, y más si tiene matemáticas, y más si tiene una cantidad de temas que no, yo para esto estoy lejos. Entonces, pues simplemente para que se va a martirizar, porque es que esto no es qué es lo que me da más, sino qué me apasiona más. Y entonces, en ese orden de ideas, pues es que ustedes tienen necesariamente que, que ubicarse, ¿sí? Y al ubicarse, entonces, perdón que y al ubicarse, entonces tienen ustedes, perdón un segundito que ahora se me... Ahora sí. Entonces tienen que ubicarse ustedes en qué área del derecho es la que les apasiona y es ahí. Pero lo importante no es pensar en quedarse en abogado todero, abogado promiscuo, abogado que está listo exactamente como disponible como para cobrar un título valor, una letra, como para hacer una liquidación de unas prestaciones sociales, como para de pronto atender una declaración, ¿sí? O sea, que no se ubiquen dentro de un contexto. No es que les quiera decir que esto es malo, pero uno de los factores es precisamente que ubicarse ustedes en un área del derecho, pues simple y llanamente les va a permitir estar actualizado. Otra forma es que esta profesión, como en cualquier otra profesión, si nosotros estamos especializados, una cosa es los honorarios que pueda cobrar el médico general, el abogado todero, a un abogado especializado en determinada área. Entonces, ahí es donde ustedes también tienen que comenzar a pensar, bueno, y realmente sobre qué área es la que me voy a ubicarse, no voy a quedarme en todero y seguir proyectando. Y entonces esto también les va a permitir que ustedes sobresalgan dentro de la generalidad
y logren posesionar su nombre dentro de especialización en una determinada área. Entonces, todos estos temas somos los que vamos a ver, los que vamos a tratar, los que vamos a tener que profundizar y como les decía, pues no nos vamos a quedar única y exclusivamente en mirar la ley 1123. Con el estudio, perdón, les voy a hacer una presentación. ¿Ya estoy presentando? Sí, señora. Sí, doctora. Entonces, con el estudio pues, de esta asignatura, entonces tiene muchas pretensiones, entre esas precisamente que tengan conocimiento del régimen disciplinario del abogado como aporte de la formación en el ejercicio del derecho. Y pues el conocimiento, en el sentido, sabemos que la ignorancia de la ley no es excusa y que de pronto de aquí a mañana ustedes no pueden tratar de justificar, decir, yo no sabía que esta conducta estaba considerada como una conducta prohibida y que esto puede generar una investigación disciplinaria por parte del Consejo Seccional o del Consejo Superior, como por ejemplo prometerle al cliente que este proceso en 6 meses va a tener un resultado positivo. Y todo simple y llanamente por quedarse con el poder. Entonces, es que conozcan. Y al conocer, pues ustedes precisamente actúen dentro de la órbita de lo permitido. Y que ojalá al conocer que eviten algún día tener un llamado de atención, tener una amonestación, o menos que se les sancione disciplinariamente, y pues que esto quede en la hoja de vida de ustedes como abogados. O sea, es tan satisfactorio de pronto decir, no, yo tengo 34, 35 años de ejercicio de la profesión y ni un solo llamado de atención, más bien, pues obran de pronto felicitaciones por el buen desempeño de la profesión y por ser un referente dentro de la profesión. Entonces, allá es donde vamos nosotros, que ustedes tengan ese conocimiento, que tengan esa conciencia. Ya sabemos que la ley 1123 de 2007, pues precisamente pretende desarrollar unos conceptos, unos principios rectores del derecho disciplinario. Entonces, de tener ese conocimiento para que asimismo los interiorice y ustedes puedan, en ese orden de ideas, interiorizarlo, acatarlos y tenerlos muy en cuenta dentro de su ejercicio profesional. Insisto muchísimo dentro del ejercicio profesional, porque esta ley es única y exclusivamente para el ejercicio, regular el ejercicio de la profesión. Y por eso hacía la distinción que en este momento como estudiantes ustedes están protegidos, porque si cometieran una conducta irregular que perfectamente pueda ser sancionada para un abogado en ejercicio, para ustedes ya en este momento, pues como estudiantes, pues no les aplica, ¿sí? Entonces, solamente es para los abogados, pero están a un paso. Ahorita que me hagan brevemente la profesión, necesito saber los semestres, pero están a un paso de pasar de ser estudiantes a pasar de ser abogados en ejercicio que se les aplica. En este momento, si cometieran una de las conductas, serán investigados por la universidad. Pero ya inmediatamente pasen de la órbita de estudiantes a ser abogados, entonces el Consejo Seccional. Entonces, de ahí la importancia precisamente que conozcan. Se pretende entonces que esta asignatura, que los estudiantes dominen el código disciplinario y que en la interpretación entienda que está sometido a los preceptos constitucionales, que nunca podría estar todas las normas, la interpretación de ellas por encima de la Constitución, sino sometido a nuestra Constitución como cualquier otra norma. Los estudiantes están compelidos a conocer el estatuto del
el conocer ese estatuto, ¿sí? Para interiorizar y desde ya, entonces sepan que la profesión de abogado está regulada y que además de esto entiendan que el ejercicio de la profesión tiene una función social y que la obligación es la colaboración, conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país. O sea, no es pensar en ejercer la profesión para satisfacer nuestros intereses particulares. Si bien es cierto, se tiene la expectativa de que nosotros dijéramos en nuestra cotidianidad, que la profesión nos dé para vivir dignamente, para eso estudiamos, se le invirtió tiempo y dinero, pero que finalmente no se trata de ejercer la profesión al precio que sea, lo importante es que me traiga unos beneficios económicos. Si bien es cierto, aspiramos a ello, pero no es la única, dijéramos, las posibilidades. Pues podríamos recordar lo que decía Santo Tomás, que muchas veces es preferible apartarnos de la ley para salvar el derecho y entender que dentro del ejercicio del derecho, pues existe esa función social de colaboración, conservación y perfeccionamiento del orden jurídico de nuestro país y no al contrario, que a través de este ejercicio, pues en aras de satisfacer esos intereses particulares nuestros o de nuestros clientes, entonces seamos una piedra en el zapato, obstruyamos, dificultemos precisamente la aplicación, la recta administración de justicia. Es lo contrario, la colaboración, independientemente del interés que nosotros tengamos, pero es la colaboración con la recta administración de justicia. Y de ahí, pues precisamente la gran misión que se tiene de defender en justicia los derechos de la sociedad y de los particulares, en la sociedad en general y de los particulares en particular, como su nombre lo dice, en aras de nuestros intereses. Pero ante todo, ese compromiso que tenemos por coadyuvar frente a la recta administración de justicia. Se tienen muchos objetivos, ¿sí? Objetivos en el desarrollo de esta asignatura. Entonces, pues, otorgar al educando los conocimientos básicos relacionados con ese régimen disciplinario que vienen a regular precisamente el ejercicio de nuestra profesión desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, y de esta manera pues ejercer esa colaboración, conservación, perfeccionamiento, ese orden jurídico de nuestro país y ayudar frente a esa recta administración de justicia, conociendo a plenitud, de términos generales, pues toda esa gama de deberes que se tienen con la profesión, ese catálogo, conociendo el catálogo de faltas, ¿sí? Así como tenemos unos derechos, tenemos unos deberes y cuándo podemos incurrir en estas faltas. Entonces, para tenerlo muy presente en el día a día, dentro cualquiera que sea la forma de ejercer la profesión, porque este código no está determinado única exclusivamente o para abogados litigantes o para abogados que están vinculados a una entidad privada o una entidad pública. Es decimos para el ejercicio del derecho. Y les decía que el ejercicio del derecho y la Corte Constitucional, pues vamos a ver sentencias de la Corte, analizar sentencias de la Corte, y la Corte Constitucional en esto ha sido reiterativo, y ahí sí yo tengo que plasmar mi opinión frente a esto. Si bien es cierto, o sea, este código nació y surge única y exclusivamente para regular la profesión del abogado, nosotros tenemos que tener claridad frente a la integralidad, porque no podemos nosotros pensar que tenemos diferentes fases o tenemos diferentes roles en la sociedad y que uno no está concomitante con el otro, ¿sí? Y les puedo colocar como ejemplo, pretender ser un excelente abogado laboralista cuando se tiene, dijéramos, se tiene la posibilidad de cuando en el tratamiento con la señora que nos ayuda en la casa para el reconocimiento de sus prestaciones sociales, pues es vulnerándole todo el derecho. Entonces, pues no hay
una coherencia. O como aquel abogado que se dedica precisamente al derecho de familia y su entorno social se le conoce como que es un gran violador precisamente de su familia, ¿sí? Violador de los derechos de su familia, atenta contra su pareja, contra sus hijos. Entonces es un gran acosador. Entonces no hay claridad. O pretender ser un abogado intachable en su presentación, en sus maneras, y el fin de semana hay un desdoblamiento. O sea, es la persona que sale a disfrutar de su fin de semana, a tomarse sus embellecedores, un poco de alicoramiento, no sabe manejar unos tragos y entonces le da por pelear con el mundo, con todo el que se le atraviese, y es una persona que de pronto tiene lo que se conoce con el argot popular, que tiene malos tragos, una persona que se conoce en el argot popular que de pronto, pues que lo conoce todo el mundo, que consume sustancias alucinógenas, y además de esto, cuando está bajo el efecto de estas sustancias, pues es el desdoblamiento. Entonces, si bien es cierto, la Corte, en aras del respeto a ese libre desarrollo de la personalidad, insiste frente a esto, pero nosotros tenemos, o sea, a nivel personal, no se trata de decir es que ustedes los van a sancionar o que sea un delito tomarse unos tragos, y frente a esto, entonces las consecuencias o el comportamiento que tiene en su hogar o en su entorno social, ¿sí? El código es precisamente para regular el ejercicio de la profesión, pero el llamado precisamente es para tener conciencia de que socialmente tenemos que ser un referente y que tienen ustedes que contribuir a restablecer lo que 30, 40 años representaba un abogado para la sociedad. Un abogado en el seno de cualquier sociedad hace 30, 40 años era un honor, era una distinción. Y lo que decía el abogado casi que sobraba que lo dejara por escrito, porque simplemente era la seriedad, la rectitud de sus palabras, y era el conocimiento, era, dijéramos, un modelo de comportamiento, de actuar. Por eso era una distinción. Así como el tener el representante de una iglesia, ¿sí? Un médico, un abogado, eran referentes sociales. ¿Y hoy qué tenemos? Tristemente, ¿qué tenemos? Y eso tienen ustedes necesariamente que heredar. Y no lo puedo evitar y no les puedo decir mentiras. Y así ustedes tengan la mejor de las intenciones, así ustedes no hayan hecho absolutamente nada, pero no los puedo engañar. Y decirles, mis queridos amigos, cuando ustedes dejen de ser estudiantes y pasen a ser abogados, inmediatamente vienen a la bolsa común. ¿Y esa bolsa común qué es? Abogados de los cuales la sociedad tiene mucha desconfianza, demasiada desconfianza. Y ese es, dijéramos, uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar, la desconfianza de la sociedad a través de sus abogados. Y dolorosamente podemos decir que no es mal ganada, bien ganada por esos abogados deshonestos, por esos abogados que creyeron que el ejercicio de la profesión era el vehículo más rápido para enriquecerse al precio que sea. Y al precio que sea es que sea, hacer lo que tenga que hacer. O sea, o nunca les hablaron, o les hablaron y simplemente les entró por un oído y les salió por el otro, de lo que era el código de ética. Entonces, si ven ustedes que finalmente cada uno, ustedes como cuando uno se monta en un vehículo y entonces uno es el que va a manejar y toma el timón, y uno es el que direcciona, no es el copiloto, ni es los que van atrás, ni el que va al lado del otro carro, sino es uno el que decide cómo va a manejar y hacia dónde va. Y eso es lo que ustedes van a hacer, tomar el timón y determinar y establecer cómo van a ejercer su profesión. Entonces, que tienen que pasar por caminos muy,
dañados, con muchos baches, con muchos huecos. Sí, esa es la verdad. Pero finalmente van a salir y van a llegar a una autopista. Y cuando llegan a esa autopista es el reconocimiento y van a comenzar a recoger los frutos de lo que han sembrado. Entonces son ustedes los que van a direccionar. Afuera hay mucha desconfianza. Afuera hay saturación. Pero esto es exactamente, es un contrasentido. Y les comparto una experiencia de ayer y hoy. En el sentido, si dice un abogado, no, esto se consigue, mejor dicho, hay más abogados que taxis amarillos, así dice. O sea, demasiado. Pero abogados general, abogados que salieron y que piensan que tienen todos los conocimientos y que no tienen aspiraciones, que no tienen proyecciones y que se quedaron los abogados promiscuos y que están listos para lo que sea y que están en el día a día. O sea, hoy ¿qué me hice? Hoy tuve que hacer un derecho de petición y bueno, conseguí para pagar, para llevar algo para la mesa de mi casa. Es en el día a día. Pero hay otros abogados que no están pensando en el día a día, sino están pensando desde el presente comenzar a proyectar un futuro y un futuro exitoso, un futuro de reconocimiento. Y entonces eso se elabora, eso se proyecta, eso se direcciona. Y una de las formas precisamente es comenzar a especializarse. O sea, ustedes tienen necesariamente que hacerlo. ¿Cuándo? Ustedes lo deciden. Cuando su situación económica lo permita, cuando el tiempo lo permita, cuando de pronto tenga las perspectivas desde acá, ahora que la virtualidad, ahora que la universidad llegan a todas partes, no era como hace 30 años cuando yo fui egresada, que sí tenía uno que estar, pues afortunadamente yo me eduqué en Bogotá, pero se me facilitaba, pero yo tenía, por ejemplo, compañeros que venían de otras regiones y tenían que desplazarse, ni prácticamente el tiempo de la especialización era un tiempo que se dedicaba únicamente a estudiar, porque pues su ejercicio estaba en otra región y no le permitía sino estar, era ahí. Hoy no, hoy las facilidades, las universidades llegan a las regiones, la virtualidad, y ya se puede perfectamente pensar en una especialización, perfectamente en una maestría, perfectamente en un doctorado, y ni siquiera acá, sino con universidades en otro país que precisamente permiten, ¿sí? Entonces hay que buscar, recuerden que cada país tiene su legislación y hay que buscar de pronto, si es internacional, pues en un área donde los conocimientos les sirvan para ser aplicados acá, que está muy limitado. Pero de todas maneras hoy se ha facilitado precisamente las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Entonces la idea es que ustedes comiencen a cimentar, a proyectarse en esto. Y les decía que es un contrasentido. Por un lado, muchísimos abogados, pero por otro lado, se necesita abogados especializados en determinadas áreas y hay determinadas áreas que están inhóspitas, que se necesita casi que pensar en importar abogados. Y les decía que desde hace 2 días, estoy pendiente de ubicar un abogado, un colega abogado que tenga especialización en propiedad horizontal. Y me han dado referencia de 2 o 3 y parece ser que tienen la agenda ocupada que no he podido contactarlos. Entonces, este es un ejemplo de que sí, efectivamente, sabiendo apuntalar. Que de pronto ustedes me digan, no, pero qué pesar, porque es que definitivamente a mí lo que me apasiona, siempre me ha apasionado, es un área del derecho, pero está muy competitiva. No importa, hágale. Porque si es su pasión, hágale. No se vaya a limitar. Entonces aquí surge otra opción, que es de eso también vamos a hablar. Y es exactamente cómo va a ejercer la profesión. Yo a ustedes no les puedo venir a hablar lo que a mí me hablaron hace 30 años. Hace 30 años, mis profesores, cuando veíamos una materia más, no se llamaba ontología jurídica, sino tenía otra denominación, pero las recomendaciones que nos daban cuando ya íbamos a hacer, bueno, muchachos, ustedes entonces a preparar la platica, porque si no se van a vincular a una entidad pública o a una entidad privada,
sino van a litigar, entonces tienen que prepararse para organizar una muy buena oficina, porque es que esa es su carta de presentación, y tener su buena secretaria, buena no en su aspecto físico, porque cuenta bien, pero sí una muy eficiente. Y además de esto, su buen mobiliario, y si se van a vincular, entonces de una vez un buffet y unas letras muy grandes, un letrero muy llamativo, ¿sí? El buffet donde usted los distensione y donde ustedes se van a ubicar y ustedes van a determinar si van a litigar en Bogotá, en Ibagué, en Barranquilla, y ese va a ser su marco de acción. Eso me lo decían a mí hace 30 años atrás. Hoy yo no les puedo decir eso a ustedes. Y lo último que les diría es abran oficina. A no ser que tengan un colchón financiero que les permita sostener esa oficina para 6 meses, 8 meses y cuidado un año, sin que, sin que el ejercicio les dé para mantener una muy buena oficina, y cuidado con una secretaria con todas las de la ley, porque no va a ser en casa de herrero asadón de palo y que salgan demandándolos porque no les están pagando las prestaciones como debe ser. O pensar en aliarse con el compañero. ¿Cuál compañero? No, mi compañero de toda la vida, de la universidad, el que de fuera de clase nos íbamos de parranda, el que me auspiciaba que cuando yo no iba a clase, el que me hacía las copialinas, el que me metía en los trabajos cuando yo no iba, o a contrario censo. No, como yo voy a dejar a mi compañero, mi parna, caramba, yo sé que él es un poquito, o ella es un poquito quedadita, pero no importa, pero es que con ella hasta al final, hasta el carrete. Yo a ella la sigo apoyando, le hacía los trabajos, la metía en los trabajos. Yo sé que ella, pues poco y nada del derecho, porque pasó siempre los semestres así de agache, pero va a ser mi compañera de buffet. Error de errores, así de simple. ¿Por qué? Porque una cosa es pensar en unos compañeros bajo esas ópticas, y otra cosa muy diferente es ya pensar desde el punto de vista de la seriedad en hacer una sociedad, donde en la sociedad se van a compartir pues los activos y los pasivos. Y yo les decía a ustedes que lo último que les aconsejaría sería eso, a no ser de que ustedes tuvieran, porque pues ese colchón financiero, exactamente. Primero, porque hoy por hoy la forma de comenzar a ofertarse cambió totalmente, se revolucionó y se afianzó para quedarse con esta pandemia que estamos viviendo. O sea, que a ustedes les favorece porque ustedes como nadie manejan perfectamente la tecnología. Y no solamente es pensar en que van a manejar la tecnología para tener sus redes, para tener más amigos, para hablar con los amigos hasta medianoche. No, sino ponerla al servicio del ejercicio de la profesión. Entonces, perfectamente ustedes pueden tener asesorías, tener consultas, ustedes pueden ofertar, posesionar su nombre a través de las redes. A mí me decía, ¿dónde se va a ubicar? Y ese va a ser su domicilio, donde usted se va a quedar. Ah, en Bogotá, pues es en Bogotá. ¿Sí? Pero pensar de que usted va a ser un abogado en Bogotá. Hoy por hoy no. Hoy por hoy ustedes abren la puerta, y no solamente para la región, para el país y para el mundo. Sí, no es descabellado. ¿Y quién me dice que no, que si hay una colombiana o un colombiano en Holanda que necesita exactamente que de un abogado que lo represente para determinada actividad en, qué sé yo, en Valledupar, en Bogotá? Ahí están, porque se dieron a conocer. O alguien de aquí de Colombia que necesita tener contacto o que lo asesore frente a una negociación que va a tener en Argentina, en Chile, en, qué sé yo, en México, ¿sí? O en otra parte, en Francia, qué sé yo, y necesita. Ahí está. Entonces, inmediatamente nos coloca a pensar en otro aspecto, que a mí no me hablaron y yo sí les tengo que hablar a ustedes. Y es que no solamente se pueden quedar en desarrollar esas estrategias, ¿sí? En seguirse en ustedes actualizando, sino además de esto, ustedes tienen que desarrollar otras competencias. Y dentro de desarrollar otras competencias, hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo y comiencen. Nunca es tarde,
un segundo idioma. Ese ha sido uno de los grandes inconvenientes que nosotros hemos tenido en todas las profesiones aquí en Colombia. Y es porque nosotros nos quedamos exactamente, y ahora los colegios ofertando que son bilingües, pero de bilingües poco y nada, solamente queda el título cuando reciben grado, bilingües, ¿sí? Y no dejaron de una que otra clase desarrollar, desarrollar para tener una pequeña conversación. Tienen que ustedes poner de su parte, o sea, hay por internet, hay gratuito, hay con profesor pago, hay como ustedes quieran. Pero esa es una de las grandes limitantes que nosotros tenemos y que tenemos aquí en Colombia, la educación, y que no la tienen en otro país. En Europa perfectamente es lo más normal, que usted va a cualquier ciudad y especialmente aquellas turísticas, por decir algo, se me ocurre en este momento, me voy para el Vaticano o me voy para Venecia y entro a cualquiera, qué sé yo, almacén donde vendan souvenir y la persona que me atiende está facultada para hablar inglés, para hablar francés, para hablar italiano, para hablar portugués, para hablar español. Así de simple, ¿sí? Y aquí, pues, esa ha sido una de las grandes limitantes y usted no se imagina la cantidad de becas que se pierde, porque inmediatamente el idioma. Entonces, ahí está. Los que tengan la posibilidad, exactamente por autoaprendizaje, si tienen la posibilidad de invertirle después de que comiencen a trabajar, que tengan un colchoncito y tienen la posibilidad, 6 meses, pagar un curso, irse a otro país, aprender un segundo idioma o a profundizar en un segundo idioma como el inglés, irse en, qué sé yo, a Canadá, irse a Isla Malta, ¿sí? Irse a Londres, 6 meses o aprende, así de simple, al menos para tener una conversación. Entonces, eso no es botar el dinero, sino es invertir bien en su profesión. Entonces, sí ven ustedes que hoy por hoy las estrategias son diferentes. Y esto conlleva exactamente a pensar en ubicarnos en otro contexto, en la forma como se va a llegar a los clientes, que es prepararnos a hablar de todos estos aspectos. Otro de los grandes objetivos es cautivar al estudiante en el conocimiento de los deberes profesionales, derechos, catálogo de faltas, las sanciones, cómo se gradúan estas sanciones que juegan un papel bien importante, pues para aquellos que incurran en esas conductas que sean sujetos a investigaciones y que tengan que finalmente dar como resultado una sanción. Entonces, cómo se va a graduar depende de la gravedad y depende si es reiterativo o no es reiterativo. De allí la necesidad que los estudiantes conozcan de los principios que rigen pues, el código en el ejercicio de la profesión, los deberes, las faltas, quiénes son sujetos disciplinables, la forma de realización de este comportamiento, cuándo se extingue esta acción, ¿sí? O sea, la forma de extinguir esta sanción, los deberes, las incompatibilidades, las faltas en particular, las faltas que se cometen contra el cliente, las faltas que se cometen contra los colegas, las faltas que se cometen contra los operadores judiciales, ¿sí? O sea, todo esto dentro del código disciplinario. Y finalmente, pues el procedimiento disciplinario, o sea, en términos generales, al abogado que esté sometido a una investigación disciplinaria, pues entonces, ¿cuál va a ser este procedimiento? Ojalá que ustedes lo tengan como conocimiento, pero nunca que estén inmersos dentro de ese procedimiento. Entonces, en ese orden de ideas, pues la materia la vamos a dividir en 3 partes. Pues la primera parte, lo que tiene que ver con las generalidades, ¿sí? O sea, con conceptos muy generales, en lo que tiene que ver con conceptos de ética, conceptos de moral, conceptos de ontología. De una vez ya está colgada en la plataforma una tarea para que la hagan. Yo creo que la tienen hasta el miércoles, ¿sí? ¿Alguien ha entrado a la plataforma? Sí, yo ingresé a la rato, doctora. ¿Está ahí colgada? ¿Está hasta el miércoles?
Hasta el Está hasta martes. el 2 de marzo, sí, señora. Ah, hasta el martes. Sí, hasta el martes. Entonces, por favor, o sea, a ver, yo tengo que evaluarlos, pues porque es exactamente, volvemos otra vez, son estudiantes, tengo que colocar, tengo que cumplir con un requisito académico y mal podría decir, no, al final le voy a colocar cualquier nota es cualquier cosa y no, y sería antiético, porque yo tengo que tener un referente para evaluarlos. Entonces, ¿qué va a ser importante? Importante va a ser la asistencia. Ya a partir de la próxima clase comienzo a llamar asistencia. La participación. Es bien importante la participación. Y las actividades que se hacen dentro de las sesiones. La virtualidad nos permite de todo. Nosotros aquí podemos ver videos, nosotros aquí podemos analizar documentos, nosotros aquí podemos analizar jurisprudencia, nosotros aquí podemos hacer exposiciones, o sea, nosotros podemos hacer una mesa redonda, lo que ustedes quieran. Y es la participación. Yo no voy a esperar yo voy a preguntar, participan o yo pregunto, mirar a ver, porque no se trata de prender el computador y hasta luego, ¿sí? O sea, es parte precisamente de ese compromiso. Sabemos que solamente nos vamos a ver una sola vez a la semana, los viernes de 2 a 4. Entonces, este tiempo es reservado para la materia, entonces, pues, estar atentos no solamente para el llamado a lista, sino para la participación, llamo, pregunto, contrapregunto, cualquiera, o las actividades que vamos a desarrollar. Entonces no voy a esperar a que se dé la semana de parciales, y entonces para decirle, bueno, para el parcial va a ser del artículo 1 al artículo 20 del código, y entonces prácticamente se lo memoricen, y de ahí es que les voy a preguntar, no, porque a mí eso no me garantiza de que ustedes efectivamente en el ejercicio de la profesión lo van a poner en práctica. A mí lo que me garantiza es generar en ustedes una reflexión, un análisis que lo interiorice, y al final del camino, cuando ustedes ya pasen de estudiantes a ser ya abogados en ejercicio, recuerden ustedes que toman el timón por sus propias manos. Ustedes deciden si van a actuar bajo estos principios rectores que establece el código de ética, o simplemente afuera código y voy ahí bajo mis intereses personales, que es conseguir dinero al precio que sea. Entonces, bajo esos parámetros, pues no les garantizo que la tarjeta les dure mucho tiempo. Entonces, tengo que hacer necesariamente tomar evaluaciones, o sea, que yo no voy a esperar. Cuando llegue la semana de parciales, yo ya he tenido varias participaciones, o sea, referentes para tomar nota. La primera es el martes, y ya les dejé unas preguntas. Tienen que ver necesariamente dos videos de una señora que es una autoridad en España, la doctora Adela Cortina, en estos temas de la ética, ¿sí? Hablar de la ética, de la moral en términos generales. Y por ahí es donde nosotros vamos a empezar. O sea, vamos a desarrollar la asignatura en diferentes partes. La primera, pues esta parte de la generalidad, ¿sí? De lo de la ética, de ahí vamos a analizar un documento, una monografía que la voy a dividir por partes para hacer ese análisis. Ese va a ser otra clase de trabajo. Y ya después de ahí, de conocer, conceptualizar, porque decimos nosotros, sí, conocemos que el concepto de moral, el concepto de ética, pero a veces no lo tenemos bien afianzado, o a veces está erróneo. Una cosa es la moral, otra cosa es la ética, y conocer la deontología, y la deontología si se relaciona con la ética o se relaciona con la moral. Y de ahí, dentro de la deontología en términos generales, entonces existe una subclasificación que es la deontología jurídica, de manera mucho más específica. Entonces, en ese orden de ideas, pues pasamos nosotros a esa parte de la generalidad, ¿sí? De todos estos aspectos. Y luego pasamos ya a adentrarnos un poco en torno a la 1123, o sea, lo que hemos venido hablando del conocimiento en general, de conocer exactamente los principios rectores, ¿sí? Los conceptos que se está dentro de esta parte sustantiva. Y para pasar, pues, a la clasificación de las faltas, al régimen sancionatorio, a los criterios de graduación, motivación, bueno, todo lo que tiene que ver con un proceso sancionatorio. Y finalmente, frente a las sanciones y los efectos de las sanciones. ¿Cuáles son los efectos de las sanciones cuando se le impone por parte del Consejo Sancional un superior de la Judicatura a los abogados? Entonces, ¿cuáles son las sanciones que tienen que recaber? Pero terminado ahí, terminado exactamente esta labor, no quiere decir que ya listo, sino pasamos a una tercera parte,
que es bien importante y del cual tenemos que hablar necesariamente, y es lo que significa el secreto profesional. Entonces, la 1123 vamos a analizar desde el punto de vista normativo, pero también a la luz de las sentencias de la Corte Constitucional cuando declaró la exequibilidad o inesequibilidad. Entonces, en el análisis de estas sentencias y cuáles fueron los criterios para que la Corte se manifestara frente a demandas de inconstitucionalidad de alguno de estos artículos y cuál fue la posición de la Corte. Esto es bien interesante que ustedes lo sepan. En ese orden de ideas, pues ya pasamos nosotros a ya temas, dijéramos, del hueso, ya importantes, lo que es el secreto profesional. O sea, ¿qué ha dicho la Corte Constitucional frente al secreto profesional? ¿Hasta dónde va el secreto profesional? La responsabilidad frente al secreto profesional, ver el secreto profesional como el vulnerar, el violar el secreto profesional. Entonces, esto genera una sanción. Y ya de ahí pasamos a temas interesantes, bien importantes, como son lo que es la tarjeta profesional, la tarjeta provisional, la tarjeta definitiva. Otro tema bien interesante es lo que tiene que ver con los honorarios, ¿sí? ¿Cómo se debe cobrar los honorarios? ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para tasar los honorarios? Entonces, ¿de qué maneras? Vamos a analizar temas bien importantes en el sentido de cómo vamos a trabajar, prepararnos desde el punto de vista emocional, pero también desde el punto de vista en el sentido de físico, para prepararnos para esas primeras experiencias que vamos a tener, ya sea para prepararnos para una entrevista de trabajo o ya sea para prepararnos para presentarnos sí, la entrevista que vamos a tener con los posibles clientes, ¿sí? Cómo vamos a direccionar, cómo vamos a ir, o sea, respetando el libre desarrollo de la personalidad, hablar temas interesantes, ese desarrollo de la personalidad, pero es preparando. Una cosa es cuando vamos a la universidad y otra cosa exactamente conservando nuestro estilo, pero pues tratamos de vernos lo más formales posible, respetando el libre desarrollo de la personalidad, pero no vamos a ir con los blue jeans raídos como los usan los jóvenes, con tenis todos sucios, las uñas todas sucias, el manejo del celular, estar chateando mientras que la persona nos está hablando. Recuerden que estamos en pos de trabajar lo que es recobrar la confianza. Y hay clientes de clientes. Y siempre tener en cuenta que nosotros somos los que tenemos que manejar la situación. Vamos a encontrar con clientes que son demasiado tímidos y tenemos que sabernos ganar la confianza y que no van a pasar de monosílabo y nosotros necesitamos que nos den información, ¿sí? Para poder tener claridad de qué se trata. Vamos a tener clientes de los cuales que piensan que saben más que los abogados y entonces van a direccionar, no es que usted tiene que hacer esto. Entonces, ¿de qué manera tenemos que comportarnos frente a esto y hacerles saber que el que sabe de normas, sabe de leyes, sabe de derechos somos nosotros, sino que para qué nos contratan, pero no a recibir orden como si fuéramos un subalterno. Vamos a encontrar a clientes de los cuales hablan más, que se van por diferentes temas menos por el que nosotros necesitamos. Entonces, en ese orden de ideas, aprender a direccionarnos y entender que no es fácil tener esa entrevista con una persona que es desconocido y de pronto tener que aflorar intimidades de nuestras vidas frente a la situación que estamos nosotros, que vamos a atender o asesorar. Imaginémonos intimidades frente a un delito penal, penalmente frente a un delito, intimidades frente a un divorcio, intimidades frente a situaciones irregulares o situaciones o confrontaciones que se dan en torno a una herencia, ¿sí? Y entonces es defender los intereses y ganarse la confianza y que las personas no tengan de pronto ese temor de que el abogado va a jugar a dos aguas, o sea, va a sacar información y de pronto esa información la va a proporcionar a la contraparte. Entonces, ahí es porque de eso se ha visto y por eso es la desconfianza de la sociedad en general con sus abogados. Entonces, de estos temas vamos a hablar, vamos a analizar, vamos a reflexionar a través de videos, a través de
sentencias, a través de documentos de análisis, en fin, o sea, tenemos todo a nuestra disposición para lograr los objetivos en el desarrollo de esta asignatura. Y ya como cierre, vamos a dar un tema que lo he venido incluyendo, incluso este tema surgió hace ya, bueno, ya hace el año pasado, el año antepasado que estuve en la Feria del Libro, y hubo un libro que me llamó poderosamente la atención y de ahí decidí que en mi materia de ontología jurídica lo iba a introducir como el tema de cierre, y es un tema de muchísima actualidad y es el marketing del abogado, ¿sí? O sea, cómo ustedes se tienen que preparar para vender su imagen. Y es que es precisamente eso, no salir como hace 30 años que dejar que vengan a mí, la comunidad venía y antes tenía que ser que clasificar los clientes. Hoy por hoy ya sabemos cómo están las cosas y entonces tienen que trabajar el marketing del abogado y tienen que comenzar a mirar a ver, a trabajar sobre la imagen, ¿sí? O sea, cómo los van a reconocer, no solamente la imagen a través de una foto, sino cómo los van a identificar, un sello de calidad, cómo se van ustedes a vender a través de las diferentes redes, de las diferentes formas que se tiene hoy por hoy, ¿sí? Y no conservar las mismas, o sea, mi Facebook, el mismo que tengo en mi vida personal, donde publico fotos de fiestas, fotos personales, fotos familiares, no. Es única y exclusivamente. Lo mismo mi cuenta de Instagram o las diferentes cuentas, es exactamente donde simple y llanamente tengo a mis amigos. Aquí voy a tener a mis clientes y por lo tanto la información que yo voy a colgar es totalmente diferente. Yo una cuento con amigos si quiero saber, de compartirles cómo celebré el cumpleaños o cómo las últimas adquisiciones o en mi viaje, etcétera, etcétera. Eso ya es de la cosecha de cada quien, pero es que a los clientes no les interesa eso. Entonces, por ejemplo, en estas páginas y los que tienen la posibilidad de pagar para crear su propia página, tanto mejor, y darle un contexto eminentemente académico, o sea, con sus posiciones frente a los diferentes temas, y esto los obliga a escribir, ¿sí? Y a vender su imagen. Y recuerden que tenemos que precisamente el cambiar el chip de que la comunidad nos siga reconociendo a nosotros con esa desconfianza y es lo contrario. Y ustedes ya a comenzar a pensar, a reflexionar cuál es la imagen que van a proyectar, porque ya dejan atrás el dejar de ser estudiantes para comenzar a ser profesionales. Y espero que comiencen con el pie derecho y que tengan esa conciencia de su imagen, de su formación, de su responsabilidad, a quienes van a llegar y ante todo ese gran compromiso con la justicia, con el derecho, con la carrera, con la universidad, con la sociedad. Entonces, que es bien importante. Sabemos que tenemos nuestras expectativas, nuestros intereses personales, pero nada implica que desconozcamos e ignoramos los intereses sociales que tenemos y especialmente los compromisos con la justicia. Entonces, en ese orden de ideas, pues es la presentación que tengo de lo que va a ser la asignatura y lo que yo les decía a ustedes en el sentido de que vamos a comenzar a través de la actividad que ya está montada para que la realicen, por favor, el martes y yo pues ya comienzo a evaluar que la hagan dentro de los términos establecidos y dentro de 8 días, pues entonces comenzamos precisamente a disertar en estos conceptos de lo que es la ética, de lo que es la moral y de ahí comenzar frente a la deontología. Esta es la presentación, pues bueno, para los que no me conocen, pues mi nombre es Marta Lucía Ramírez, abogada, docente, tengo más de 25 años en el ejercicio de la docencia, pues gracias a Dios en pregrado, en posgrado y me están invitando a desarrollar unos módulos en una maestría en ciencias políticas y una maestría en administración pública de la ESAT.
Entonces, y pues con más de 30 años, ya voy por 34 años en el ejercicio de la profesión, y lo que yo quiero es precisamente mi conocimiento, mis experiencias, ponerlas al servicio, compartirlas con ustedes. Porque como buen padre, aquí en este caso como buena madre, lo mismo que hago con mis hijos, con mis hijas, tengo 2 hijas que ya, pues, ya son profesionales, y desde que no comencé a educarlas cuando ya eran ya mayores de edad, sino al contrario. Aquí, pues desafortunadamente, o sea, espero que todos los docentes que haya tenido hasta el momento, pues les hayan dado las bases fundamentales. Aquí ya me toca, ya es en retirada, como cuando ya se me van a convertir en mayores de, los hijos en mayores de edad. Entonces, pues simplemente, ¿qué es? O sea, cuando los hijos están pequeños, pues uno tiene un poder de coacción de pronto frente a algunas cosas, ¿sí? Entonces, si no haces esto, te quito el celular, no puedes hacer esto, lo otro. Pero ya cuando es mayor, o sea, la posición que yo tengo con mis hijas, yo no puedo decirles es que le voy a quitar el celular o es que hacer esto, sino es otra clase de llegar a ellas, de compartirles mis experiencias y advertirles, decirle, ojo con esto, la voz de la experiencia dice esto, pero caprichosamente si terminan haciendo, bueno, dejar que se estrellen y después volverán y mirarán y dirán, mi mamá tenía razón. Lo mismo me pasa con ustedes. O sea, en este momento tengo, tengo la forma con que los sostengo a ustedes, los vinculo a ustedes, me asisten, hacen las actividades, pero lo que pasa es que yo les estoy dando una formación para el futuro, y ya ustedes cuando salgan, ustedes van a decir, lo que me enseñó la profesora me entró por un oído, me salió por otro, y yo simplemente no tengo nada que ver con esto. O al contrario, me sirvió muchísimo los conocimientos, las experiencias, los consejos, las recomendaciones que nos dieron todos los profesores, especialmente mi profesora de odontología, y lo que me está diciendo, pues efectivamente eso es lo que tenemos en nuestra realidad. Entonces, pues simplemente es eso, ¿sí? Lo que se pretende con el desarrollo de esta asignatura, el llegar a ustedes, el generar esa reflexión, y que desde ya vayan ustedes preparándose, porque uno cierra los ojos y pasa el tiempo, ¿sí? Ya de pronto con los que me vieron en primero, segundo, tercer semestre, y ya digo, ya llegaron a décimo, sí, ya estamos en décimo. Digo, ¿a qué horas pasó? El tiempo pasa muy rápido. Entonces ustedes en este momento están octavo, noveno, décimo, y ya están afuera, y ya es comenzar. Entonces yo no quiero, como cuando uno sale de la casa, con pandemia o sin pandemia, y si uno no tiene claro a qué va a salir, qué es lo que va a hacer, y si tiene muchas diligencias por hacer, entonces comenzar a organizarlas, ya sea mentalmente, esquemáticamente, o trabajar exactamente en forma escrita, decir, bueno, esta es la primera vuelta que voy a hacer, esta así, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque aquí me cierran más temprano, porque aquí tengo ya una cita, porque esto, porque lo otro. Y ya tienen claridad qué es lo que van a hacer, ¿sí? Y contrario censo, cuando no tienen claridad y salen, bueno, ¿qué será? Tengo muchas vueltas que hacer, pero ¿será que voy aquí, voy allí? Y de pronto no, van para un lado, perdieron la cita, ya llegaron tarde, ya cerraron, y se devuelven a la casa, y de todo lo que tenían que hacer no hicieron nada, y sienten que perdieron el día. Y eso es lo que yo no quiero con ustedes. O sea, que salgan y en el momento de salir es que hasta ahora comiencen a pensar, bueno, ¿y ahora qué? Y mientras que piensan, ha pasado 6 meses, un año, y es tiempo precioso. Mientras que ustedes tienen claridad, bueno, efectivamente, esto es lo que yo ya decidí, consultando con Almohada, consultando con la situación financiera, consultando con su familia, consultando con quien sea, pero tener ya proyecciones a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Largo plazo ya es pensando en haber recorrido todo un camino. Y cuando ustedes tengan un camino recorrido como el mío, entonces ya pueden decir a largo plazo. O sea, donde invirtieron tiempo, donde invirtieron dinero, y donde se puede decir de una manera tan satisfactoria que le llena a uno en el alma, lo logré. Pasar 35 años en el ejercicio de la profesión y solamente en notas de felicitación, ¿sí? El reconocimiento, pues sí se puede hacer, donde se puede decir, sí, he vivido dignamente, y me he dado mis lujos, me he dado he satisfecho pues algunas de los deseos gracias a mi profesión, pues también es un halago. Nadie me puede señalar que es corrupto, que la compré, que hice, si necesitamos un abogado para determinadas cosas tan no poco éticas,
podrán pensar en todo el mundo menos pensar en personas como yo. Eso lo llena a uno de mucha satisfacción y orgullo. Y es ahí donde debe uno cimentar el orgullo. No el orgullo porque me acabo de comprar un vehículo último modelo y de pronto lo estoy debiendo, de pronto por plata no viene a vida. No, son otras cosas, no las cosas materiales. Estas son las cosas que llenan el alma, así de simple. Entonces es comenzar ustedes a proyectarse. A corto tiempo, ya cuando salgan, mediano plazo, ¿qué van a hacer? Se colocan unas metas y a largo plazo, ya un camino recorrido, ya cuando comiencen a pensar en la retirada como yo estoy en este momento y lo uno que tiene es satisfacciones y darle gracias a Dios por tanta bendición. O sea, porque lo logró desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional. Exactamente es eso. O sea, lo que se cimenté. Pero esto no fue de la noche a la mañana. Y hubo también que invertir tiempo, invertir dinero, invertir en conocimientos, invertir en actualización. No es que salí y me quedé con esto. Yo salí y dentro de una de las perspectivas era porque me encantaba la docencia. Pero yo pensé, yo dije, no, es que yo me preparé para ser abogada, más no para ser docente. Y fue ahí cuando decidí hacer una maestría, después un doctorado, después un postdoctorado. Pero también tenía que invertirle a mi carrera. Y decidí, y el área donde yo quería, hice unas especializaciones, pero también hice un doctorado, un segundo doctorado en ciencias políticas que lo alterno precisamente con el ejercicio de mi profesión. Entonces son cosas de las cuales pues simplemente me pongo con mucha humildad, me pongo como referencia porque es que eso es lo que sirve. O sea, servir como modelo ejemplarizante y no venirles aquí a ustedes a hablar de lo que deben de hacer e internamente sentirme que soy una abogada frustrada porque no logré hacer. Entonces, o sea, no tengo criterios claros y no tengo esa coherencia en lo que estoy pensando, en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy diciendo y en lo que estoy haciendo. Y nosotros tenemos que tener esa coherencia. El hoy por hoy, lo único que cada mañana me despierto dándole gracias a Dios y dentro de las gracias que le doy a Dios es precisamente por sentirme satisfecha en mi profesión, por tener reconocimiento donde me desempeño laboralmente, por ser un referente exactamente en conocimiento, por la trayectoria, pero también de respeto y de pulcritud. O sea, tener más de 33 años trabajando en una entidad pública. Yo soy abogada de la Contraloría General de la República. Tener toda esa trayectoria donde se mueve de todo, porque no vamos a decir que no, que es impoluble frente a todas estas situaciones, de todo. Quien ofrece, quien brinda, quien recibe. Pero gracias a Dios puedo decirles a ustedes, mis estudiantes, ante Dios y ante ustedes, mis manos están limpias. Así de simple. Y esa es la mayor satisfacción. Satisfacción como, por ejemplo, el sentir uno que investiga a personas que consideran que son grandes pulpos económicos, de poder, políticos, de corrupción, y tratarlos como a cualquier otro funcionario que cayó en un momento de desgracia y tuvo que ser investigado fiscalmente y darle el mismo tratamiento que a este bien encopetado por su apellido, por su respaldo económico, darle el mismo tratamiento. Y ni de uno ni de otro, exactamente, ni siquiera la menor intención. Es esa misma satisfacción que siente uno cuando tiene uno el cariño de los estudiantes y el reconocimiento de los estudiantes, y nada más es porque les nace, no porque estén pendientes de que a esta profesora, si la cepillamos, es porque buena nota, porque los que me conocen saben cuál es mi manera de actuar. Y cuando vimos materias como, por ejemplo, principios generales, introducción, que fui muy exigente, o contratación, que fui muy exigente porque era otro el enfoque que le daba. Aquí es de reflexión, de análisis, pero allá era donde yo les decía, si ustedes no me saben esto en principios generales, si no tienen claridad la diferencia entre principios generales, principios constitucionales y principios procesales, difícilmente me pasan. Ahora no, simplemente es de reflexionar, cumplan con unos criterios académicos y simplemente, pero a mí lo que me interesa es prepararlos para el futuro. Entonces, pero
o sea, el cariño de mis estudiantes, simplemente porque un cariño de pronto humildemente que he podido llegar y que producto de mi experiencia quiero transmitirle, pero considero de que ningún estudiante ni de esta universidad ni de ninguna otra universidad podrá levantarse y decir, no, con la profesora es fácil de comprarla con dádivas, ¿sí? O con otra cosa, simplemente porque ese ha sido mi actuar como docente, como servidora pública, como ciudadana de bien. Y pienso que son los grandes referentes que deben servir precisamente para dignificar la profesión. Y lo que yo les digo a mis hijas, la valía no está en lo que pueda dejarles a ustedes desde el punto de vista material. La valía está en precisamente en el legado que les voy a dejar, el buen nombre de su madre, así de simple. Eso no tiene precio. Entonces, en ese orden de ideas es que quiero llegar a ustedes para que reflexionen, para que recapaciten y para que entiendan cómo es que vamos a direccionar la materia. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, quiero que me digan, que se hagan rápidamente la presentación. O sea, me hagan rápidamente la presentación, su nombre, en qué semestre están, porque necesito saber en qué semestre están, llevar la contabilidad de qué semestre están, y las expectativas, así brevemente. María Camila, empezamos. A ver, María Camila. Buenas tardes a todos, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Sí. María Camila Rojano, estoy actualmente en octavo semestre de Derecho. Mis expectativas frente a la materia, con todo lo que hemos venido hablando, es aprovechar todo ese conocimiento que usted nos está dando a nosotros al máximo y de igual forma también aportar a la clase. Bueno, muy bien. A ver, Alexander Gutiérrez. Buenas tardes, profe. Sí, Buenas tardes, compañero, profe. sí, Eh, Alexander. Estoy en octavo semestre y mis expectativas con la materia, pues, aprender de usted, profe, y de los compañeros también y aportar a la clase y de todo. Bueno, muy bien. A ver, Álvaro. Buenas tardes, mi querida profesora. Estoy ya, como le comenté ahorita, en 10º semestre. Pues muy contento, gracias a Dios, y con grandes expectativas en función de aprender esas normatividad que nos regula a nosotros y que nos va a regular en el ejercicio de la profesión para evitar cometer algún error a veces por omisión o por acción. Porque bien lo dice la norma que el desconocimiento de la ley no exime la responsabilidad. Entonces, muy bueno conocer cuál es nuestro código disciplinario, nuestra normatividad, qué límite nos da y qué debemos y qué no debemos hacer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Amparo Mercedes. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Amparo Mercedes Barón Oviedo, estoy en 10º semestre y mis expectativas con esta materia, pues igual que todos mis compañeros, aprender y aportar lo que se pueda. Bueno, muy bien. ¿Me dijiste que en qué semestre, perdón? En el 10º. Perfecto. Es bien importante que me digan en qué semestre. Ana María. Ah, Ana María ya, no, fue María Camila. Ana María. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Sí, Ana María, Mi te escucho. nombre es Ana María Jacome Santana, estoy en 9º semestre de Derecho. Al igual, pues tengo también la oportunidad de compartir con usted en electiva ayer. Y mi expectativa, al igual que la otra materia, es aprender todo el conocimiento que usted nos puede impartir, también poner de nuestra parte para aprender y profundizar más en esta materia. Muchas Bueno, gracias. muy bien. Andrea Castilla. Andrea. Buenas tardes, compañeros docentes. Mi nombre es Andrea Carolina Castilla Ramírez, soy estudiante de 9º semestre. Profesora, decirle que me ha gustado mucho cómo ha impartido su clase el día de hoy y lo que nos quiere compartir. Y bueno, mis expectativas sobre esta clase es precisamente adoptar todo ese conocimiento que usted nos quiere compartir. Bueno, muy bien. Ángela Silva. Buenas tardes, profesora y compañeros.
Mi nombre es Ángela Silva, voy en 9º semestre. Bueno, y mis expectativas es que estoy presta a adquirir pues todo el conocimiento que usted tenga para brindarnos. Perfecto. Ariane. Ariane Lisset. Buenas tardes, mi nombre es Ariane Giselle Yacine, voy en 8º semestre. Pues el igual que los otros compañeros es adquirir conocimiento e impartirlo a sí mismo en el momento pues como estudiantes y más adelante como profesionales. Carlos Luques. Sí, buenas tardes, doctora. Mi nombre es Carlos Augusto Luques, voy en 9º semestre. Quisiera absorber todos los conocimientos que usted nos va a poner en práctica y sacarle el mayor provecho. Bueno, Daniela Rodríguez. Buenas tardes, profesores, compañeros. Mi nombre es Daniela Rodríguez Mejía, voy en 10º semestre y la finalidad que busco con esta materia es aprender todos los conocimientos que usted nos puede impartir, profesora. Bien, Derly Naranjo. Buenas tardes, doctora. Ayer nos vimos en la lectiva de Derecho Fiscal. Me gusta mucho poder volver a compartir con usted nuevamente. Como le manifesté ayer, me parece pues una excelente docente y persona, un referente de ética para la profesión y para la vida de uno, ¿sí? Para saber pues que realmente debemos como aterrizar en la realidad y mirar que pues no todo es lo material y no todo es esa parte, sino que hay que solidificar la ética, que yo digo y soy una persona que cree firmemente que eso es lo que podría ser un gran cambio dentro de la sociedad, si todos conserváramos esos valores y tuviéramos una personalidad fuerte, digamos, como lo es usted, de ser capaz de decir no ante un ofrecimiento, ante una situación así, más cuando uno es un servidor público. Entonces, voy en 8º semestre. Bueno, muy bien. Elis Pertús. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Elis Lucía Pertús Castilla. Estoy en 10º semestre y pues mis expectativas en cuanto a la materia pues sería adquirir, profesora, todo ese conocimiento que usted pues nos puede impartir durante las clases y luego pues poderlo llevar a la práctica. Bueno, Fran Lozada. Buenas tardes, profesora, compañero, pues ya estoy en 10º semestre y mi expectativa con la materia es adquirir toda esa formación ética que usted no quiere transmitir y pues aplicarla cuando estemos cursando nuestras prácticas en todo lo que aprendimos en la universidad. Bueno, muy bien. Giselle Zabaleta. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Giselle Carolina Zabaleta. Estoy en 9º semestre de Derecho y bueno, muy atenta a todo lo que ha estado usted diciendo. Todo me parece súper interesante y creo que eso nos hacía falta de pronto en alguna materia, adquirir todo ese conocimiento que usted nos quiere brindar, no solamente para la materia, sino también para nuestra carrera. Bueno, muy bien. Iván Ramírez. Iván. Laura Sofía Peralta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Sofía Peralta Mejía, curso 9º semestre y como expectativa tengo adquirir de la mejor manera todos los conocimientos que usted nos quiere transmitir para así aplicarlos tanto en el campo personal como en el campo profesional. Perfecto, muy bien. Buenas tardes, profe. Iván, a ver, Iván. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Iván Ramírez. Bueno, ahora que tengo la oportunidad de compartir con ustedes, compañeros, y con la docente esta asignatura, mis expectativas con la asignatura es adquirir todos los conocimientos posibles en el ámbito general y en todas sus particularidades, asimismo reforzar conceptos y compartirlos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Iván. Ladies. A ver, ladies, nuevamente, que me va a colaborar, va a estar también pendiente para cuestiones como la tutoría. A ver, ladies. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ladies Marcela López Hernández, profesora. Un gusto por tercera vez. Di con usted principio, electiva Derecho Fiscal.
y pues ahora otra vez profesora, y pues mi expectativa, como siempre se lo he dicho, es aprender, profundizar y valorar su conocimiento, profesora. Bueno, muy bien, hija. Loana Dubet. Buenas tardes, compañeros. Doctora Marta Lucía. Soy Loana Dueto Ospino López, de noveno semestre de Derecho. Mis expectativas con la materia pues, es conocer nuestra normativa, nuestra responsabilidad como futuros abogados, y me gustó mucho su expresión que debemos ser socialmente un referente. Entonces, todo eso para aplicarlo en nuestro campo laboral. Bueno, muy bien. Lois Carvajalino. Hola, buenas tardes para todos mis compañeros. Mi nombre es Lois Ariana Carvajalino Jiménez, estoy en octavo semestre y pues me encuentro en estos momentos todos esos conocimientos, doctora, todos esos conocimientos éticos que pues que usted nos va a ofrecer, y pues sí, para colocarlos no solo en práctica en mi vida profesional, sino también en mi vida personal. Creo que, es más, considero que esta materia debió ser el pan de cada día de todos los semestres, porque la verdad que es muy triste la forma en que se encuentran catalogados los abogados en estos momentos. Hoy en día es demasiado triste esa situación y ojalá pues esto cambie pronto. Sí, y eso depende de ustedes, ¿sí? O sea, vuelvo y repito, si bien es cierto lo que hay, pero es que necesitamos comenzar a cerrar filas y tener conciencia. Y por eso les insisto tanto, ¿de qué manera? O sea, les doy a conocer la normatividad, el deber ser, pero finalmente ustedes determinarán para qué lado van. Si para el lado izquierdo, donde están los deshonestos, o el lado derecho, que son menos, pero que sí el daño que le han hecho a nuestra profesión, o para el lado de que necesitamos a aquellos abogados que los vamos a unir para recobrar esa confianza y el prestigio y seguir siendo un referente social, ¿sí? O sea, no solamente por nuestros conocimientos, sino por una persona que inspire respeto, que una persona de valores, de principios, no solamente en torno al derecho, sino también a nivel social. Bueno, muy bien. Luis Daniel Ávila. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Como lo dice en la pantalla, mi nombre es Luis Daniel Ávila Quintero, estudiante de noveno semestre de este programa. Mis expectativas con la materia es aprender bastante sobre cuáles son los límites que tienen de manera correcta en la que nos debemos comportar con nuestros clientes y todo lo que usted como docente y mis compañeros tengan por aportar. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Luis Pérez, Luis Daniel habló. Ahora Luis Páez. Buenas tardes, profesora. Mi Sí. nombre es Luis Ángel Páez, curso el octavo semestre de Derecho, y pues ya tuve la oportunidad el semestre pasado de compartir una clase con usted que fue Derecho Fiscal. Mis expectativas con esta materia en este semestre con usted, pues además de lo académico, es seguir aprendiendo de usted, esa gran abogada, esos valores y esa parte moral que usted maneja, que la identifica mucho y que me gustó mucho y que me parece que es de resaltar de usted en su personalidad, y lo cual me gustó mucho de usted, profesora. Gracias. Muy bien. Luis Angeris. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Un placer volverla a ver. Bueno, me encuentro mi nombre es Luis Angelis Bolaño Largo, me encuentro en noveno semestre de Derecho, y mis expectativas, pues, claramente para mí siempre han sido aprender y desaprender. Exactamente, de eso se trata. Bueno, María José Rincones. Muy buenas tardes a mis compañeros y a la docente. Doctora, la verdad es que ya tuve privilegio de dar clases con usted en Principios Generales del Derecho. Voy en octavo semestre de Derecho, pero una de las expectativas más importantes es seguir aprendiendo, porque es un camino que nunca se acaba, que siempre diariamente aprendemos, y qué bueno es que sea usted ese ente para transmitirnos a nosotros ese conocimiento, y que ese conocimiento lo podamos nosotros adquirir y ponerlo en práctica en todos los aspectos de nuestra vida. Algo que me llama mucho la atención y la felicito es que pocas personas pueden hablar de sí mismo como lo hace usted, con ese orgullo,
que se le nota esa transparencia o esa honestidad, y son pocos las personas y más en esta profesión que, como decía la compañera, está mal catalogada, y que usted pueda decirlo con ese gran orgullo que ha hecho las cosas bien y que por ende se siente satisfecha por lo que ha logrado. De verdad que me siento muy complacida de compartir estos momentos y este aprendizaje con usted. Muchas gracias. Bueno, hija, muchas gracias. Si de eso se trata, pues ya a este nivel uno lo que hace, pues lo que se conoce, los profesores, ¿sí? ¿Y cuándo son los profesores? Aquí en Colombia, desafortunadamente, se tiene que los profesores, no quiere decir con esto que no se le dé la oportunidad, pues, a los jóvenes que nos van a relevar, pero, o sea, los que ya tenemos un camino recorrido, conservan dijéramos, una posición, porque es eso, comenzar a compartir ese conocimiento y esas experiencias. Y eso es lo que yo trato de hacer especialmente en esta materia, el compartir ese conocimiento y las experiencias de todo un camino recorrido para que ustedes precisamente aprendan y vean como un modelo ejemplarizante a seguir. Bueno, Miguel Ángel ¿de qué? ¿De Santos? Miguel Ángel de Santi, profesora. De Santi, exacto. Buenas tardes, compañero, profesora. Mi nombre es Miguel Ángel de Santi Sierra, curso 10º semestre, y mis expectativas son haber aprendido lo suficiente de los compañeros y de los profesores para así poder ejercer profesionalmente en el campo laboral. Muy bien, gracias. Rafael Arzuaga. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Rafael Esneider Arzuaga, tengo 20 años, curso 9º semestre de Derecho, y pues más que expectativas, mi objetivo con esta materia es tener toda la disposición que se necesite para adquirir los conocimientos que usted como docente quiera regalarnos. Muy bien, Miguel Ángel. Ya prácticamente está ahí muy joven, pero eso no quiere decir pues que todas las normas no tenga que someter, ¿sí? Y a ellas, y tiene pues esa doble responsabilidad en el sentido, o sea, exigencia, porque no crean que porque lo ven joven, entonces o no tiene conocimientos o no puede generar esa autoridad, ese respeto, ¿sí? Y al principio no va a ser fácil, pero yo sé que lo va a lograr, porque precisamente a veces la gente desestima porque los ven muy jóvenes y dice, ¿será que sí sabe? ¿Será que sí? Y entonces es cuando tienen que poner todo el empeño para demostrar precisamente que tienen esas capacidades, que tienen esos conocimientos y que pueden perfectamente ejercer su profesión como cualquier otro. Bueno, muy bien. A ver, Roberto Puche. Buenas tardes, profesora, compañeros. Yo soy Roberto Puche, actualmente curso 10º semestre, y mi expectativa con la materia es aprender todo lo relativo acerca de ella. Me gusta la materia en el sentido en que nos ayuda a nosotros, ya cuando seamos profesionales, a visualizarlo no dentro del presente, sino dentro de un futuro. O sea, nos da como que una dirección acerca de lo que nosotros vamos a realizar como profesionales. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Ronaldo Samuel. Sí, buenas tardes, mi nombre es Ronaldo Samuel Sarmiento Martínez, soy estudiante de 9º semestre. Las expectativas que tengo de la carrera, o más bien de la materia, es sobre el tema de marketing jurídico. Creo que a veces en la academia nos enseñan mucho sobre la teoría, sobre todo todo lo de las leyes y eso, pero muy poco nos enseñan a cómo vendernos, cómo debemos tratar a los clientes, cómo debemos ser, cómo nosotros mismos nos volvemos nuestra carta de presentación. Creo que ese era el tema que más me llamó la atención de todo el plan. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Santiago Ariza. Buenas tardes, compañeros, profesora. Mi nombre es Santiago Ariza Andrade. Profesora, manifestarle la alegría que me da tenerla nuevamente como docente. Curso 9º semestre del programa de Derecho. Mi expectativa con la asignatura es aprender todo lo relacionado al deber ser del abogado, y allá afuera, cuando nos encontremos en este ejercicio, mediante la conducta propia, retomar toda esa honorabilidad de esta profesión. Muy bien, igualmente me da mucho gusto de volverlo a saber. Muy bien. A ver, Víctor Bolaño. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros.
tengo 22 años, curso octavo semestre de Derecho. Pues las expectativas con la materia es aprender todo aquel conocimiento que usted nos imparta y pues ya por segunda vez doy clase con usted, profesora, muy contento por eso y sé que estamos en buenas manos, entonces aquel que tenga toda esa disposición con la clase, sé que va a aprender. Gracias. Gracias, muy bien, gracias. William Meneses. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué hubo, Los William? compañeros. Bueno, mi nombre, como usted ya lo dijo, es William Orlando Meneses Pérez. Tengo 23 años y estoy en el octavo semestre de Derecho. Las expectativas que tengo con esta materia, pues, es aprender toda esa parte de la ética que nos va mostrando el camino de los deberes y los principios que debemos tener en cuenta para nuestra profesión, para ser unos buenos profesionales. Perfecto. Yosimar y Juliet Paola Silva. Buenas tardes. Yosimar, sigue Yosimar y después Juliet. A ver. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo también ya había dado con la profesora principios generales. Mis expectativas para la materia es seguir aprendiéndole, ya que es una gran profesional y tiene una gran experiencia. Poder recoger todo esos conocimientos que usted tiene, profesora. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y ahora sí, Juliet. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Paola Silva Mendoza, estoy cursando noveno semestre. Mis expectativas son aprender todo el conocimiento que usted nos pueda transmitir para aplicarlo en mi vida laboral y personal, doctora. No había tenido el gusto de tener clase con usted hasta el momento. Bueno, bienvenidas. Bueno, yo creo que ya pasaron todos. De verdad que si a ustedes les da gusto, a mí el gusto es mucho más grande, es doble, porque poder estar con ustedes, con los que ya habíamos tenido la oportunidad de disertar, con los que no, de todas maneras, con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo. Y pues ya le hice la presentación de lo que es la asignatura y espero llenar las expectativas, lo más importante, de lo que les pueda aportar que les sirva para el futuro. Entonces, por favor, no olviden la actividad, la suben y de hoy en 8 días empezamos a desarrollar estos conceptos que son tan importantes. Disfruten esos videos que sé que les van a gustar, de la doctora Adela Cortina. Un abrazo, feliz fin de semana. Gracias, doctora. Igual. Gracias, doctora. Gracias. Igualmente, doctora. Gracias.